¿De verdad los empresarios explotan a los trabajadores? La respuesta es no. Y para entenderlo, hay que entenderlo de qué se deriva el valor que los trabajadores crean y cómo el salario que entregan los empresarios o los trabajadores, cómo se determina eso. Si es algo caprichoso y arbitrario que ellos eligen o si es fruto de otras fuerzas. Para entender si los empresarios explotan a los trabajadores, hay que entender tres cosas. La creación de riqueza, cómo se cuantifica el valor de esa riqueza, es decir, las cosas tienen valor. Una botella de agua, la calefacción, una casa, un abrigo, la comida. Y cada cosa, cada producto tiene un valor específico y tenemos una manera específica de medir el valor. Entonces la clave es cómo se determina el salario que el empresario paga. Y la tercera cuestión es el derecho de propiedad, que es la manifestación físico-material del derecho a la vida. Cuando un empresario da un salario al trabajador, eso se corresponde a los servicios prestados del trabajador hacia la empresa, de cómo ha contribuido él a crear la organización, a crear el producto final, ya sea si entre un equipo de 100 personas están diseñando un coche o si están fabricando una bicicleta, lo que sea. Un trabajador forma parte de los componentes que están produciendo esa cosa. El salario que los trabajadores reciben está determinado por la fuerza de oferta y demanda. ¿Y qué es la fuerza de oferta y demanda? Pues es el solo hecho de que cuantas más personas hay disponibles para trabajar, más bajarán los salarios. Y cuantas más empresas se creen, cuanta más gente se dedique a crear empresas, que es justo lo que necesita nuestra economía para que se cree prosperidad y riqueza, cuantas más gente se dedique a crear empresas, más subirán los salarios. Lo que hoy necesitamos es que se creen muchas empresas, dar facilidades a las empresas, eliminar toda la regulación innecesaria y permitir que la gente tenga facilidades para crear productos. La riqueza en el mundo la creamos los seres humanos. Los seres humanos necesitamos cosas para poder sobrevivir. Necesitamos comida, necesitamos ropa. Y estas cosas las producimos nosotros. Y no hay una fuerza divina que cree estas cosas. No hay una fuerza misteriosa que cree las casas o cree las bicicletas o un poder mágico que le dé al médico la capacidad dotadora divina de curar enfermedades de por sí. Es decir, un médico se forma, estudia, se esfuerza para aprender y tiene que aplicar su esfuerzo para comprender todas las enfermedades, para comprender todas las fuerzas del organismo y entonces él será capaz de curar a otras personas. Pero no nos ayuda el hecho de que nos sentemos a esperar y no hacer nada y que una fuerza me dé una formación y unos conocimientos de cómo curar enfermedades. El hecho es que un médico, si es bueno, muchísima gente lo demandará, es decir, pedirá sus servicios. Oye, cura a mi hijo, oye, cura a mi primo, que mira que tiene una enfermedad. ¿Por qué? Porque ese chico, ese médico, sería muy bueno. La oferta y la demanda se refiere al hecho de cómo las personas están dispuestos a dar algo a cambio de lo que esa otra persona ofrece, en este caso el médico. Si tú estás dispuesto a dar 10 barras de pan y otra persona está dispuesta a dar 20 barras de pan, entonces, por pura lógica, el médico va a coger a la persona de 20 barras de pan. Es decir, por supuesto que las personas podemos ser solidarias y podría decir el médico, bueno, voy a atender también al que me daba 10 barras de pan, porque bueno, no tiene recursos, voy a ayudarle. Por supuesto que podría hacer eso, pero lo normal es que si tú quieres conseguir las cosas que otras personas producen, que tú necesitas, todos necesitamos cosas que otros producen, tú tienes que crear cosas de valor. Y los salarios de los trabajadores dependen del valor que crean, de los resultados que obtienen, y no de las horas de trabajo a las que se dedican a trabajar. Y este es el gran error que se comete en toda la teoría marxista cuando se apunta ¿son los salarios bajos? ¿Los trabajadores son explotados por los empresarios? No, porque el salario depende del valor creado por el trabajador. Y eso depende de cuánta
trabaja duro o cuán ingenioso se aplica para obtener los resultados. Si nos preguntamos ¿qué es lo que crea la riqueza? ¿Es trabajar duro de por sí? No. Todos conocemos a mineros o a obreros que trabajan muy muy duro y no obtienen grandes salarios. ¿Y acaso es la sabiduría y el conocimiento lo que te da mucho dinero? Pues no, también conocemos a personas que trabajan de filósofos en las universidades y no son muy muy ricos. Es la combinación de ingenio, conocimiento y trabajo para crear resultados, crear cosas que la gente necesita. Y este es el sistema capitalista. Se basa en que si tú creas algo de valor para el resto del mundo, la gente te va a premiar, dándote cosas que tú quieres. Y si ellos no te ofrecen nada que tú quieres, pues lo lógico es que esa persona no vaya a gastar su tiempo por nada, ¿no? Entonces es un sistema de justicia, es un sistema donde tú tienes que ofrecer algo de calidad, algo bueno, a cambio de las otras cosas. ¿Y lo que tenemos que hacer para que los salarios suban? La gente tiene que crear más valor. ¿Y cómo se crea más valor? Pues con una actitud de responsabilidad, con actitud de cuidado, de preocupación, y no con actitud de quejarse, de llorar, de que me den un salario, que... No, el salario siempre se va a derivar del valor creado. Y el valor creado es el resultado obtenido. Cuando un trabajador trabaja en la empresa, el salario es fijado. Cuando tú tratas con la empresa, tú acuerdas ese salario. Una de las fuerzas clave en el proceso es la fuerza de oferta y demanda. Es decir, si lo que tú ofreces, tú imagínate que eres limpiador y tú ofreces limpiar habitaciones de hotel. Como esa cosa es algo que lo puede hacer muchísima gente, tu salario va a ser bajo. ¿Tú quieres que aumente tu salario? No es, el empresario me explota, debería pagarme 10 euros la hora, porque... No, lo que tienes que hacer es trabajar duro y crear cosas distintas, salir de la actividad económica que es limpiar habitaciones de hotel, porque eso lo puede hacer todo el mundo. Entonces, si tú podrías crear tu propia empresa de limpiezas. Y al crear la propia empresa de limpiezas te darías cuenta de que cuando tú vas a las casas de la gente y les ofreces limpiarles las casas, la gente no te va a dar 10 euros por hora por cualquier cosa que hagas. A lo mejor dices, venga, te limpio la casa por 10 euros la hora, o 20 euros la hora, o por qué no por 30 euros la hora. Pero la gente te diría, yo no te voy a pagar 30 euros la hora, yo ni siquiera necesito un limpiador. O sea, si a mí alguien me viniera y me diría, oye Luis, que te limpio la casa por 20 euros la hora. Y yo, pues, no lo necesito. O sea, es que no estaría dispuesto ni a pagar ni 3 euros. A lo mejor si me dijera, mira, que te limpio todo, te lo arreglo, te coloco esto y todo eso te lo hago por una mañana entera, 5 euros. Vale, pues 5 euros yo creo que lo aceptaría si hiciera un buen trabajo. Es decir, al final lo que sucede es que no es la empresa la que está fijando el salario. Aparte de la fuerza del fenómeno de oferta y demanda, está la cuestión de lo que tú vayas a recibir, el salario que vas a recibir, va a depender de cómo eres capaz de crear valor para otras personas. Cuando las personas crean empresas, se dan cuenta de que no es lo que ellos quieran cobrar. Es que si tú le ofreces limpiarle la casa a una persona y esa persona no te ofrece más de 5 euros la hora porque le limpies la casa, pues tú no puedes hacer nada. Si tú pudieras exigirle limpiarle la casa por 10 euros la hora, al día siguiente él va a tu casa y te dice que te va a exigir que le pagues 20 euros la hora por limpiarte 4 esquinas de la mesa de la casa. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, al final luego tú vas al día siguiente y le exiges 30 euros la hora. Y luego al día siguiente él viene a ti y te exige 40 euros la hora. Es decir, no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque lo que estaríamos haciendo ahí es violando el derecho a la vida. Yo tengo derecho a elegir las cosas que afectan a mi vida, tú tienes el derecho a elegir las cosas que afectan a tu vida. El derecho a la vida significa la libertad de acción, no significa otra cosa que eso. Y si yo tengo el poder para poner condiciones sobre otras personas y decirles, me vas a dar 10 euros la hora porque te limpie la casa,
entonces estaría corrompiendo su derecho a la vida. Y eso sería esclavitud. Cada vez que tú violas el derecho a la vida de una persona, ahí sí estás haciendo una esclavitud, estás haciendo un robo a esa persona, pero no de otra manera. Cuando un trabajador va a la empresa y ofrece sus servicios y la empresa le dice: yo no acepto tus servicios por un salario tan alto, un salario más bajo. Si ese salario es muy bajo y hay otra empresa que te ofrece el trabajo, tú te vas. Pero si no hay otra empresa porque tú eres una persona que trabaja en un servicio que lo puede hacer mucha gente, al final tu salario va a estar definido por esa fuerza, ese fenómeno natural de oferta y demanda. Entonces, lo que necesitas es buscar otro trabajo, tratar de ser más productivo en un área donde no haya mucha gente dedicada a eso. Los empresarios no explotan a los trabajadores, los empresarios no pagan salarios bajos. Decir que pagan salarios bajos es asumir que tú de alguna manera has identificado que el valor que ellos pagan está por debajo de lo que ellos deberían cobrar. Y lo que ese debería es tu manera subjetiva de valorar lo que ese valor implica. Y la realidad es que no es así. El valor se determina por la fuerza de oferta y demanda, de que lo que tú haces sea escaso y que tenga valor, que sea importante, sea valioso.